Bienvenidos a su canal El Lector Agradecido. Hoy estamos en esta tarde de jueves de mayo en las instalaciones del Parque Negra Hipólita, el Parque Valenciano Negra Hipólita, un pulmón vegetal de la ciudad de Valencia y cuyas administradores, cuyas autoridades nos han permitido estar hoy aquí para un nuevo encuentro con la poesía a nivel general, con los libros, sobre todo esos libros de los cuales estamos muy agradecidos como lector. ¿A quién quiero presentarles hoy? Al poeta persa Omar Khayyam, cuyo nombre es un poco más largo, un poco más complicado, pero Umar Ben Ibrahim Al-Khayyami, tal como lo escribe nuestro bien amado Jorge Luis Borges. ¿Con quién lo conocí? ¿O por quién lo conocí? Y lo conocí precisamente en un ensayo titulado El enigma de Fitzgerald. Fitzgerald es el poeta irlandés que en el 1850 y tantos se encuentra con una versión de las Rubaiyat de Omar Khayyam y se las encuentra en persa, en iranio original. Pero ¿quién era Fitzgerald primero? ¿Quién era Fitzgerald? Fitzgerald era un gran amante, fíjense ustedes, la última vez que nos encontramos por aquí en El Lector Agradecido, yo les hablaba de mi experiencia con el Quijote, de que yo había leído el Quijote. Pues fíjense ustedes, Edward Fitzgerald se motivó a aprender el español para leer el Quijote en lengua original. Y era un gran lector del Quijote. Y asimismo, era un amante de las lenguas. Por un amigo familiarizado con esta cultura persa, iraní, él se entera de que hay un poeta del siglo XI de nuestra era. Para ellos era el quinto nacido pues, en el siglo XI de nuestra era, que había dejado un conjunto de unas 170 cuartetas sorprendente por la temática. En una nación altamente religiosa como la musulmana, Omar Khayyam se presentaba como alguien que cuestionaba a su creador, como alguien que propalaba el hecho de disfrutar de la brevedad de la vida y no perder tiempo en preocupaciones banales como saber cuál es mi destino, qué me espera después de la muerte. Eso precisamente, palabras más, palabras menos, era lo que él transmitía en esas Rubai. La Rubai es precisamente esa cuarteta donde el primero, el segundo y el cuarto verso tienen una misma rima. Y el tercero es lo que llamaríamos en castellano un verso blanco. Si bien respeta la medida, imaginémonos, por ejemplo, aquí tenemos, como les digo, quien me dio a conocer a mí, a Omar Khayyam, vía Fitzgerald, fue Jorge Luis Borges, el gran inspirador de todo encuentro del Lector Agradecido. Y Borges ensaya una Rubaiyat a partir de lo que le hizo vivir Fitzgerald. ¿Qué pasa con Fitzgerald? Fitzgerald, este hombre del siglo XIX, que se encuentra con este poeta persa y lo separan, estamos hablando de casi 7 siglos a uno y otro. ¿Qué pasa en ese encuentro cuando Fitzgerald se siente la necesidad de traducir a ese poeta persa? Primero tenía que aprender esa lengua, ¿no? Esa lengua de origen árabe, ¿no? Oriental. Y después tratar, en la medida de lo posible, de respetar esto de la rima. Fue sorprendente. Al principio, por supuesto, muchos no prestaron atención a aquel pequeño libro donde Fitzgerald, irlandés, como les reitero, había traducido 100 cuartetas. Pero, por esas cosas de la vida, alguien, un poeta, Hilburg, si no recuerdo mal, un poeta influyente, conocedor de Fitzgerald, encuentra el libro y ve que este libro es trascendente, tiene algo, tiene no solamente ese aire oriental de lo exótico, sino que tiene también una verdad
sorprendente, una manera de decir las cosas que no se parecía a nada de lo que se había ensayado hasta ese momento en la literatura inglesa, que era la civilización más influyente de esos tiempos, era la primera potencia mundial. De hecho, fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de Medio Oriente, y ahí ubicamos los países árabes, y cuando hablamos del lejano oriente, ahí ubicamos China, Japón, lo estamos haciendo desde el punto de vista como si estuviéramos ubicados en Inglaterra. Era el Medio Oriente porque era la distancia media desde la metrópoli, desde la gran metrópoli que era en este caso Londres, y el lejano oriente era desde el punto de vista de los ingleses. Entonces, estamos hablando de ese Medio Oriente, de donde llega Fitzgerald Kayhan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese encuentro de esos dos poetas? Nace un nuevo poeta, un poeta sorprendente que los ingleses sienten como un poeta clásico de ellos mismos, pero surge de la conjunción de dos maneras de sentir, Fitzgerald descubriéndolo y Fitzgerald tratando de verter a versos ingleses, con medida inglesa, digamos el endecasílabo, esa eterna pregunta que rebeldía primero de Kayhan ante su creador, ese Kayhan hedonista que pide que no te entregues al sueño, por ejemplo, a ser hermano de la muerte, sino que bebas vino por esto que tienes la eternidad para dormir, palabras más, palabras menos. Ese otro Kayhan que es un descreído, y por eso muchos dicen que leer a Kayhan no es algo que sea propicio para los jóvenes, porque los jóvenes están llenos de esperanza, y Kayhan precisamente es un descreído, ya no cree precisamente en que haya la promesa de un más allá, y por eso él insiste, disfrutemos del momento, el carpe diem, el latino, ¿no? El disfruta el día, el disfruta el momento. Yo les voy a leer a continuación lo que ensayó como Rubaiyat, nuestro maestro Borges, pero también algunas cuartetas, ¿no? de Omar Khayyam, no literales, no en su lengua original, porque conocemos a Khayyam por traducciones. Y hay un libro precisamente del cual yo soy un lector agradecido y sé que quiero compartir inmediatamente con ustedes. Después que yo me entero de que existe Fitzgerald, de que existe Khayyam, de que me lo ha hecho conocer Borges, un día entre los días yo me encuentro las Rubaiyat de Omar Khayyam en una traducción española que es una de las mejores que yo me he encontrado en cualquier lengua. Les reitero, yo descubro, me encuentro con Khayyam a través de un ensayo borgiano, El enigma de Fitzgerald, o sea, el primer poeta occidental que traduce estas Rubaiyats venidas del Medio Oriente, producto de la inspiración de este poeta persa, poeta iraní. Quiero leerles 3 cuartetas del maestro Borges, donde él respeta esa rima que les digo, primer verso, segundo verso y tercer verso comparten la rima, y el tercer verso es un verso blanco, es decir, tiene la misma medida, pero hace precisamente por no tener rima que el cuarto verso, el cuarto es precisamente donde está la sorpresa, sea más impactante. Fíjense, y además, lo que les voy a leer tiene una resonancia en lo que podríamos decir un verso original de Khayyam. Recuerden que le estamos leyendo una versión, y precisamente una de las cosas que se le criticaba a Fitzgerald era que una vez que impacta Khayyam en Europa y comienzan a traducir en Alemania, en Francia, se dan cuenta, cónchale, Fitzgerald como que no fue muy fiel al original. Entonces, él mismo reconocía que tuvo que parafrasearlo, pero como nos dice el mismo Borges, al final Khayyam se abre paso, la poesía se abre paso, Khayyam nos llega. Leo al maestro Borges. Torna la luna al verso que tu mano escribe como torna en el temprano azul a tu jardín. La misma luna de ese jardín te ha de buscar en vano. Sean bajo la luna de las tiernas tardes tu humilde ejemplo a las cisternas, en cuyo espejo de agua se repiten unas pocas imágenes eternas. Y por último, que la luna del persa y los inciertos oros de los crepúsculos desiertos vuelvan. Hoy es ayer, eres los otros, cuyo rostro es el polvo, eres
los muertos. Les acabo de leer 3 cuartetas del maestro Borges, 3 ensayos de Rubaiyat, y sin embargo, en la primera que les leí, de esa luna que nos observa o que nos busque al día siguiente y tal vez nos busque en vano, es una resonancia de un verso original, por lo que he encontrado en una versión castellana. Fíjense ustedes, yo me encuentro con este libro que no conserva la carátula original. Sin embargo, por ahí la están viendo. Sebastián, en su búsqueda, encontró la carátula original. Este es un libro de edición argentina, donde un señor llamado Felipe Echegoyen, maravilloso, hace una traducción del francés. Es reflejo de un reflejo, de un poeta de apellido Toussaint. Concretamente, les busco acá, se llamaba este poeta Franck Toussaint. Toussaint hace una de las mejores traducciones, sobre todo porque se entiende que él respeta la literariedad de Omar Khayyam. Son 170 cuartetas, 170 rubayat. Y Echegoyen lo hace en castellano, pero además en un lenguaje sencillo, diáfano, sin floritura. Y esto nos dicen que es una señal de que es bastante fiel al original. Cuando vemos un Khayyam en tantas versiones que me he encontrado, esta es una. Sobre todo, ¿por qué lo destaco? Porque después que yo conozco esta versión crucificada de la Rubaiyat de Khayyam a través de un reflejo, como dice Echegoyen, y encuentro esta manera de decir las cosas tan maravillosas, entonces surge en mí la duda, porque si son 170 Rubaiyat originales y por ahí aparecen 500 en una edición, 300 en otra, aquí está pasando algo. Y bueno, también en lengua original persa, reconocían que en un momento dado era difícil decir cuáles eran del maestro Omar Khayyam y cuáles eran fruto de la imitación de otros admiradores. Pero digamos que estamos más cerca de la verdad por aquí. Sobre todo por este lenguaje que a mí me caló, me sorprendió, que yo quiero compartir por lo menos leyéndoles unas 5 cuartetas crucificadas. La primera que encabeza este libro dice así, sobre todo porque nos da una imagen de ese Khayyam que se enfrenta a su creador y acepta su posible destino como pecador. Dice: todo el mundo sabe que jamás murmuré la menor oración. Todo el mundo sabe también que jamás traté de disimular mis defectos. Ignoro si existen una justicia y una misericordia. Si las hay, estoy tranquilo porque siempre fui sincero. Dice usted eso, porque siempre fui sincero. O sea, él acepta su destino. Si ha de ser un condenado, pues lo acepta, porque él siempre fue sincero. Imagínense qué manera de ser sincero. Fíjense, esta otra tiene que ver con el carpe diem, disfruta el día, aprovecha el día. Puesto que ignoras lo que te reserva el mañana, esfuérzate por ser feliz hoy. Coge un cántaro de vino, siéntate a la luz de la luna y bebe pensando en que mañana quizás la luna te busque en vano. Fíjense ustedes que esta misma imagen de la luna buscándonos en vano la tiene Borges en esa cuarteta que les acabo de leer, esa cuarteta borgiana. Esta otra también es el enfrentamiento de él con el creador, ¿no? En los monasterios, sinagogas y mezquitas se refugian los débiles temerosos del infierno. Pero el hombre que conoce la grandeza de Dios no cultiva en su corazón las malas semillas del terror y de la súplica. También, hombre valiente, está dispuesto a enfrentar un castigo ejemplar. Por acá. Esta me parece también maravillosa. Fíjense ustedes que se presenta como un hedonista, ¿no? Tenía sueño. La sabiduría me dijo: nunca las rosas de la felicidad perfumaron el sueño de nadie. En vez de abandonarte a ese hermano de la muerte, bebe vino, tienes la eternidad para dormir. Pues bien, este es el Khayyam que yo me conseguí a través de un ensayo borgiano. Una vez conseguí este libro en una librería de viejos, y lo que conseguí, lo que leí, lo que he compartido con tantos amigos entrañables, hoy lo comparto con ustedes. Omar Khayyam, un poeta que viene de la antigua
Persia, esa civilización que se enfrentó al gran Alejandro, el Alejandro el Magno, y cuya poesía, a través de este poeta persa, poeta que podríamos pensar, pero el genio musulmán no es tan estricto, pues encontramos aquí a alguien que sin embargo se plantea los grandes interrogantes de la vida y tiene la valentía de asumir, por un lado, que puede ser un pecador, pero lo acepta. Y también nos dice, disfruta tu momento, no sabes lo que te depara el mañana y posiblemente la luna te esté buscando en vano y nunca ese Dios al que has elevado tanta súplica te haya escuchado alguna vez, más o menos. Entonces, bueno, los invito a otro encuentro con el lector agradecido y sobre todo los invito a disfrutar de Kayak como yo lo he disfrutado y como tantos otros lo han disfrutado, en cualquier versión. En todo caso, busquen ese Kayak sencillo, sin floritura, estarán más cerca de la verdad con esa versión. Lo esperamos.